Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, la próxima explicación la vamos a pedir sin lenguaje de abogados. Para que todavía entendamos. Les voy a… ¿qué pasa si un ciudadano vive una injusticia? ¿A quién acude? Al Ministerio Público. ¿Qué hace después el juez y cuáles son los recursos? A ver si la próxima semana otra vez menos para lenguaje, para los abogados. Bueno, pues esta es mucha información el día de hoy. Vamos a dejar ya el video para mañana para poder tomar algunas preguntas, si les parece. Entonces vamos aquí a la esquina. Gracias, presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Me gustaría comenzar con la secretaria Citlali, preguntarle específicamente sobre esta línea de las mujeres, el 079. ¿Qué atención es la que podrán recibir las mujeres? ¿A qué dependencias se les podrá canalizar? ¿Qué tipo de especialistas podrán recibirlas y atenderlas? Y sobre todo, si tendrá cobertura nacional y qué tipo de emergencias serán las que podrán ellas denunciar a través de esta línea. Gracias. Sí, muchas gracias. Es un esfuerzo que se realizó con la Agencia de Transformación Digital, que como ya también se ha anunciado aquí en esta mañanera, tendrá lo que se ha denominado el CABI, el Centro de Atención, digamos, para todo el país. Tiene un centro de operadores y operadoras. La idea es que las mujeres, ante cualquier violación a sus derechos, necesidad de orientación o alguna emergencia, puedan marcar a esa línea y ahí, digamos, hay todo un árbol de decisiones para canalizar, ya sea alguna secretaría. Por ejemplo, ahora que hemos prohibido, que la presidenta impulsó esta prohibición de tener una diferencia en el salario si tiene el mismo puesto un hombre o una mujer. Si una mujer dice, bueno, se está violando ese derecho, puede marcar ahí y canalizamos a la Secretaría del Trabajo. Digamos, por un lado es la canalización para la garantía de los derechos, la orientación y la atención, y frente a una emergencia inmediata de riesgo, por ejemplo, feminicidia, se canaliza el 911 y la Secretaría de las Mujeres con la Agencia Digital le da seguimiento a todas estas solicitudes que tendrán las mujeres para dar, digamos, este acompañamiento de que se garantice la atención, ya sea urgente o sea de seguimiento con más tiempo. Y en los centros libres, junto con las secretarías de las mujeres y los institutos de las mujeres, habrá personas, digamos, especializadas para darle seguimiento a estas atenciones que lleguen a la línea. Secretaria, dentro de las fiscalías estatales se está trabajando en coordinación para crear ciertos órganos especializados en esta atención. Se lo pregunto porque, por ejemplo, el día de ayer la fiscal de Capitalina explicaba que se crearon algunos organismos especiales dentro de la Fiscalía General de Justicia para atender específicamente, por ejemplo, temas o delitos como los feminicidios. ¿Se está colaborando con las fiscalías estatales para crear estas? Sí, recordar que la presidenta de la República presentó una serie de reformas constitucionales y legales al inicio de este sexenio y eso obliga, digamos, a las fiscalías a tener áreas especializadas y a redoblar esfuerzos por parte también de las fiscalías, de los ministerios públicos y de los tribunales locales, y estamos trabajando muy de la mano justamente porque mucha de la impunidad que a veces vivimos las mujeres frente a las violencias se pueden corregir con acciones en las fiscalías, en los ministerios públicos y con las propias decisiones que toman los jueces y las jueces. Gracias. Presidenta, mi segunda pregunta. En la Ciudad de México nosotros con Ernestina Godoy, que fue la fiscal general de justicia, ella hizo la fiscalía especializada para atender feminicidios. Y ahí se desarrollaron una serie de metodologías para disminuir o prácticamente erradicar la impunidad frente a un homicidio de una mujer que fue víctima por el solo hecho de ser mujer. Y el objetivo es que sea creado en todo el país. Eso ya está en las leyes. Eso tiene que desarrollarlo pues los gobernadores
y los fiscales generales de justicia en cada uno de los estados. Y la línea 079, opción 1, se está capacitando actualmente a personas que van a estar contestando esta línea. A partir del 1 de mayo va a funcionar y todas las mujeres mexicanas pueden hablar para tener una orientación. Pero en particular aquellas mujeres que viven una situación de violencia pueden marcar ahí para tener una orientación o incluso en caso de emergencia, y quien contesta no solamente lo envía al 911, sino tiene la obligación de darle seguimiento a esta denuncia y que realmente se haya atendido. Si una mujer llamó y después por alguna razón cuelga, no vuelve a llamar, el equipo de telefonistas que está en este centro tiene la obligación de volver a buscarla para poder saber en qué situación está y si requiere algún apoyo. Y es el centro telefónico, pero es una red de todas las instituciones de gobierno federal y estatales para atender la necesidad de las mujeres. Perfecto. La segunda pregunta sería para el ministro o la consejera. Ayer el senador Gerardo Fernández Noroña reconocía que quizá habría algunos perfiles que no serían aptos de candidaturas hacia esta elección del Poder Judicial y exhortó al INE a que quizá hiciera ahí pues una eliminación de estos perfiles. ¿Estaríamos a tiempo de que se lleve a cabo este procedimiento y cómo se llevaría a cabo en todo caso? Depende de la sala del superior del Poder Judicial la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada. Y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así. Pero hasta ahora quien tendría que definirlo pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral. Perfecto. Ya por último, Presidenta, de acuerdo con el último módulo de lectura sobre lectura del INEGI, un mexicano promedio lee 3.4 libros al año. Se lo digo porque este día se conmemora el Día Mundial del Libro. Entonces, saber cuál es su opinión al respecto de esta cifra, cómo promover un poco más la lectura en el país. Y bueno, yo sé que quizá ya no ha tenido la oportunidad de leer tanto a partir de que tomó el cargo, pero saber qué es lo que usted suele leer y cómo va el proceso del libro que estaba escribiendo. Muchas gracias. Sí. Vamos a invitar a Paco Taibo, no para que nos cuente de lo que de ayer que lo expuse de que toma mucha Coca-Cola, pero lo vamos a invitar porque hay un esfuerzo muy importante de promoción de la lectura, de fomento a la lectura. Incluso, por ejemplo, en el caso de las redes de mujeres tejedoras de la patria, pues lo que estamos buscando es que haya ciertos libros que se puedan leer a partir de estos grupos de mujeres que se conforman con la red de tejedoras. Pero con el Fondo de Cultura Económica estamos pues desarrollando, ya venía desde el gobierno de López Obrador, pero ahora queremos promoverlo más, clubes de lectura, grupos de lectura, que nos ayuden a fomentar más la lectura, que es indispensable para el desarrollo de la creatividad, de las mentes, del conocimiento. Eso por un lado, y lo vamos a invitar para que conozcan pues todo lo que estamos haciendo en este sentido y buscar que lo que él se ha dedicado toda la vida, que lo ha hecho también con la brigada
de Para Leer en Libertad, que es que los libros sean accesibles, porque no es que las mexicanas y los mexicanos no quieran leer, sino que a veces no hay accesibilidad al libro. Y por eso las ferias del libro que se fomentan, particularmente en la ciudad, por ejemplo, o en otros lugares, que fomenta mucho Para Leer en Libertad, pues tiene ese objetivo, que los libros sean accesibles al pueblo de México. Entonces, ese es uno. La otra, bueno, ahora estoy leyendo, ya llevo un rato porque la verdad es que a veces nos tiene mucho tiempo, pero la biografía de Angela Merkel, que la publicó hace algunos meses, y eso es lo que estoy leyendo, aunque en muchas cosas pues no coincidimos con su pensamiento. Ella, pues, una mujer más conservadora, de promoción del modelo neoliberal, pues es una mujer que tuvo un significado muy importante, no solo para Alemania, sino para Europa. Entonces estoy leyendo su biografía. Y el libro que nos comprometimos desde hace rato, aproveché para terminarlo ahora en algunos comentarios que me hicieron algunos compañeros, que se los di a leer. Para terminarlo de editar, estamos buscando las fotografías. Es un diario en realidad de los 3 meses y medio que estuvimos en transición con el presidente López Obrador, y algunas reflexiones, y reflexiones también sobre lo que fui viviendo en ese momento, y también recordar pues lo que es este proceso de transición, de el momento histórico que estamos viviendo. Entonces ya, ahora sí ya lo mandamos a un editor final para que ya podamos enviarlo a una editorial para su publicación. Bueno, vamos a ver por acá. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz, de La Hoguera. Quisiera una precisión nada más sobre los centros libres. ¿Estos funcionarán también como albergue o no? Son más bien centros de atención y de promoción y de desarrollo de las mujeres, y se van a hacer en todo el país. Entonces, la idea es que cada centro tenga por lo menos una abogada, ¿no? A ver, ¿por qué no platicas un poquito más? Sí, cada centro tendrá una atención, digamos, preventiva o inmediata, una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, pero además hay otro programa que sigue, digamos, acompañando lo que hacía la CONAVIM, los refugios, los centros de justicia y unidades de atención específicos, digamos, para la violencia. Entonces, digamos, como bien lo dijo la presidenta, son centros de atención, de fomento de la autonomía, de la organización y de una primera, digamos, orientación frente a la violencia. Gracias, secretaria. Presidenta, hace un mes aproximadamente yo le planteaba el tema de los dinamos, de que había una especie de vacío legal para que las autoridades, ya sea federales o locales, se hicieran cargo de esa zona. Recientemente hicimos un nuevo recorrido a petición de los comuneros, que pese a que hay pues disputas internas, hay un grupo que se formó pues para dar solución a los problemas que pudieran tener, dejando de lado esas diferencias. Bueno, al hacer el recorrido, ellos nos denunciaban que existen al menos 6 puntos de tala ilegal de árboles y que ya han interpuesto denuncias ante la SEDEMA, ante la Semarnat desde 2023, pero no les dan respuesta y pues sigue habiendo. Incluso al momento de hacer el recorrido pudimos ver árboles talados, tirados como cubiertos con maleza, como esperando a que fueran trasladados. ¿Quién puede ver ese tema, Presidenta? Desde la vez que preguntaste, lo está atendiendo la Semarnat. No tengo en este momento los avances con la jefa de gobierno y en particular la secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, Julia Álvarez y Casa. Entonces, si nos permiten, les preguntamos cómo va el trabajo y lo presentamos aquí. Ok, Presidenta, muchas gracias. Ellos también denunciaban otro tema que me parece que es muy relevante y que es la invasión de las colonias que están al lado o en los extremos de
del afluente del río Magdalena, del bosque en general. Ellos calculan que al menos ya ha crecido la mancha urbana y se ha comido parte del bosque, al menos en 50 hectáreas. Esas colonias pues han ido avanzando. Ellos también denunciaban que no solamente se ha permitido por parte de los gobiernos locales, en este caso de la alcaldía Magdalena Contreras, sino que se ha intentado legalizar esos asentamientos irregulares, tanto que el alcalde de la administración pasada, Gerardo Quijano, priista, dotó a esas colonias de adoquines para ponerla en las calles, les dio tuberías para que tuvieran acceso al agua y también ya se les dio electricidad, pese a que a alguna zona ya habían demolido algunas casas, pero pues se volvió a poblar porque ya tienen los servicios. Ese tema, ¿quién debería resolverlo para que ya no sigan invadiendo más espacio? Esa zona y otras zonas de la ciudad, y no solamente de la Ciudad de México, sino de otros lugares de la República, en algunos casos hay asentamientos que tienen muchísimos años. Estamos hablando de 30, 40 años. La ley ambiental de la Ciudad de México en particular tiene un esquema para definir si es factible que sean regularizados o si es factible que haya cambio de uso de suelo. Y es un proceso pues que lleva tiempo y tiene que ver pues con desde cuándo están los asentamientos y las condiciones en las que viven las personas y qué tanto impactan al medio ambiente y qué tanto se puede restaurar también ecológicamente otras áreas. En el caso de nuevos asentamientos, quien lo ve principalmente es el gobierno de la ciudad, pero pues tiene todo el apoyo del gobierno federal para poderlo atender. Han estado atendiendo desde el gobierno de la ciudad, nos informa Clara Brugada, ella viene los lunes al gabinete de seguridad y ella nos informa muchas veces las áreas que se han recuperado de recientes crecimientos de la mancha urbana sobre el suelo de conservación. Entonces habría que ver en particular en Magdalena Contreras qué característica tienen estos asentamientos, pero con gusto lo presentamos un día para que pueda incluso pues venir si es necesario la jefa de gobierno. Y finalmente sobre ese tema, Presidenta, los comuneros también piden coordinación. Usted me mencionaba la vez pasada que iban a buscar esa coordinación del gobierno federal con el gobierno local. Compañeros que cubren la fuente le preguntaron y parece ser que todavía no ha habido sí ha habido contacto. Ya comunicación, reuniones y con gusto presentamos los avances. ¿Y con ellos, con los comuneros, entre los...? Sí, siempre se tiene que trabajar con ellos porque, a ver, en la ciudad, la mitad de la ciudad formalmente es suelo de conservación y de ese suelo de conservación es que es bosques, pueblos originarios, zonas rurales, zonas agrícolas, zonas lacustres, tiene una diversidad muy importante. Uno creería que cuando algo está catalogado con una zona de protección, le pertenece al gobierno, el territorio, la tierra, el suelo, pero no, la mayoría de las áreas naturales protegidas son de propiedad social, también es el caso de la Ciudad de México. Y en particular la Magdalena Contreras sigue siendo tierra comunal. Ahí hubo problemas para poder elegir al núcleo agrario. Desde hace tiempo tienen problemas porque tienen que elegirlo en asamblea. Y si no se puede elegir, pues hay quejas, o si se eligió y hay problemas, lo define la Procuraduría Agraria y sus propios tribunales. Entonces, tiene que trabajarse necesariamente con los dueños de la tierra, que son las y los comuneros. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema de interés nacional, quisiera preguntarle cómo le fue a la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en su encuentro con Lee Sendil, el director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, porque ayer hacía una especie de petición, reclamo a México diciendo que ya dejara de vertir aguas contaminadas
al Pacífico. Bueno, ayer incluso la declaración del titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos hace una conferencia de prensa y ahí dice que se reunió con Alicia Bárcenas en el consulado de San Diego y ahí él mismo relata que se llegaron a acuerdos y que estos acuerdos pues tienen que ver con qué hace México y qué hace Estados Unidos. Fue una muy buena reunión por lo que me reportó Alicia y también si gustan que venga a informarnos, apenas voy a reunirme con ella porque el objetivo es no solamente la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento, sino también algunas otras acciones indispensables para sanear ya permanentemente el río Tijuana. Algunas las tiene que hacer el gobierno de los Estados Unidos en San Diego y otra parte la tiene que hacer el gobierno de México en Tijuana y Rosarito. ¿Cómo cuáles acciones serían, Presidenta? Si quieren ya ella que venga a presentarlo, pero fue una muy buena reunión, como dijimos que iba a ser, porque cuando hay decisión de que haya coordinación y colaboración, las cosas siempre salen bien. Entonces, así fue la actitud por parte del titular de la EPA y también pues de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí, hubo una serie de acuerdos, ella me va a informar ahora cuál es la continuidad que se le va a dar. Y si ustedes escuchan la conferencia de prensa y el comunicado de prensa que hizo el titular de la EPA, ahí pueden ver que, sobre todo al final del comunicado, dice que se tomaron una serie de acuerdos para avanzar en el saneamiento del río Tijuana. En otra pregunta, Presidenta, quisiera preguntarle cuál es su opinión a esos audios que se filtraron ayer de un grupo de diputados de Morena que se quejaban de la Secretaria de Bienestar aquí presente y que la acusaban, según ellos, de no responderles las llamadas, incluso aseguran que hay corrupción dentro de la Secretaría y pedían hasta su salida. ¿De dónde salieron esos audios? De una reunión que sostuvieron los diputados ¿En dónde de la Cámara. ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, gracias. Yo lo leí en Sin la jornada. comentarios. Yo lo leí en la jornada. Sí. Y por último, Presidenta, ¿tiene alguna información o el Gabinete de Seguridad le ha dado alguna información acerca de esa? Bueno, sí tengo un comentario. Ariadna hace un excelente trabajo. Es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional. Tampoco es sencillo que se desarrollen todos los programas de bienestar permanentemente. Platícales nada más, Ariadna, todo lo que están haciendo desde bienestar este mes, nada más este mes, platícales. Sí, gracias. Es que el otro día tuvimos reunión de programas y le digo a la presidenta, nada más me tiene paciencia porque son como 30 cosas. Estamos haciendo el censo de salud y bienestar. Estamos entregando las tarjetas de la pensión de adulto mayor y de Mujeres Bienestar. Estamos revisando todos los expedientes de la pensión de discapacidad, que casi se registraron 270,000 personas y tenemos que verificar que sea discapacidad permanente. También iniciamos el día 14 el censo de Infonavit. Vamos a visitar 842,000 viviendas para todo este proyecto que ha presentado el ingeniero Octavio Romero y estamos en esa tarea. También ya se concluyó, nos faltaban como 8,000 asambleas de la escuela es nuestra, de 65,000 asambleas. También estamos trabajando, ya se están realizando 20,000 asambleas del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, que la presidenta dispuso que el 10% fuera para la población indígena. Concluimos también entre lunes y martes, el día de ayer, de hecho estuvimos con el director del ISSSTE y entregamos 562 tarjetas para la clínica Es Nuestra, para la recuperación de los centros de salud de primer nivel del ISSSTE, que este año se incorporó.
También ya acabamos de realizar 7,457 asambleas de las tiendas de alimentación para el bienestar, de las tiendas para el bienestar que se van a rehabilitar. Se hicieron comités. En la primera semana de mayo vamos a entregar las tarjetas, acompañando a la ingeniera María Luisa Albores para la remodelación de estas tiendas. Y bueno, seguramente en mayo, junio estaremos haciendo las asambleas, que son casi 12,000, de las clínicas de primer nivel del IMSS Bienestar y del IMSS que hicimos el año pasado. Y bueno, se siguen registrando a los programas durante el mes de junio, lo vamos a hacer en junio. No se lo había consultado a la presidenta, pero en motivo del proceso vamos a hacer el siguiente registro en el mes de junio y tenemos que preparar todo ese esfuerzo. Las asambleas del componente indígena del país requieren de un esfuerzo importante, porque hay que convocar a las comunidades en las lenguas, buscar a los traductores dentro de la comunidad o dentro de los servidores de la nación, y pues vamos a arrancar en mayo, como ya lo dijo la presidenta, la visita ya de la manera con las enfermeras, dando las consultas en la visita domiciliaria. Y bueno, le decía yo a la presidenta hace una semana, que teníamos que hacer 100,000 asambleas entre abril y mayo. La escuela es nuestra, la clínica es nuestra, el FAIS, la tienda, que también tuvo su proceso de asamblea, de tal manera que el esfuerzo, pues hay una inversión importante de los recursos del pueblo, se tiene que procurar. Y bueno, pues agradecerle, presidenta, su solidaridad, su comentario, pero sobre todo la confianza, y pues ahí seguimos trabajando y coordinando. Ya somos 55,000 compañeros en territorio, entre enfermeras, servidores de la nación, que somos 30,000, y 20,000 enfermeras, así que pues a seguir trabajando. Gracias, presidenta. Gracias, secretaria. Fíjense que con Ariadna, nada más para que vean recientemente le dije a Ariadna, porque uno de los 100 puntos es la atención a las y los jornaleros agrícolas, que es una población muy vulnerable en nuestro país. Pues todo esto que está haciendo, y le comenté, ¿por qué no te das una vuelta a San Quintín para ver exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar a las y los jornaleros? Entonces, además de todo esto, se fue 3 días ella personalmente a San Quintín a ver cuál era la situación para poder diseñar el programa de estancias infantiles de CESIS para jornaleros agrícolas, jornaleras agrícolas, y todo el apoyo que les tenemos que dar. Y les platico porque vale la pena, porque hace poco, y tiene que ver con la carta que voy a enviar, pues hablaba de lo que significa gobernar con humildad, y Ariadna es un ejemplo de ello. Ariadna viene también del movimiento estudiantil, nada más que de otra época, ella es más joven. Pero, por ejemplo, hace 10 años, cuando había movilizaciones que participaba el presidente López Obrador, a veces se ponía un cerco, porque pues la gente venía a saludar, y pues para evitar que se ponía una cuerda, ¿no? Pues ahí estábamos Ariadna y yo con la cuerda protegiendo pues a los que eran la descubierta, que se llamaba entonces, de las movilizaciones. Entonces, sí, no escuchamos en ese caso, porque además lo que se terminó también en el sexenio del presidente López Obrador, y que nosotros no lo vamos a abrir, es la gestión personal de un diputado o diputada para un programa social. El otro día lo comentábamos, que por cierto, la senadora Cecilia Guadiana, porque hablaron de ella, es una joven también extraordinaria, de mucha convicción, y vivió la muerte de su padre y ella continuó con la lucha, entonces una muy buena joven.
Pero lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputados y diputadas. Eso se terminó, porque los programas son universales y en el caso de no ser universales, es casa por casa como se define quién tiene el programa, a partir de una definición, no es a partir de una gestión de una persona. Claro, si una persona dice no tengo la pensión de discapacidad o de adulto mayor, estamos en el territorio, pues se atiende o vienen aquí a una gestión. Pero esta cosa de que las y los diputados tienen sus gestiones personales para poderse promover, pues eso no, la promoción en nuestro movimiento también es casa por casa, difundiendo, promoviendo, pero no teniendo el control de un programa social, eso ya no existe. Presidenta, por último, ¿tiene alguna información o el Gabinete de Seguridad le ha dado alguna información acerca de esta versión que sale de que el delegado del IMSS en Tamaulipas presuntamente fue detenido y después liberado? Sí, ¿quieres comentar algo, Zoe? Sí, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, ayer nos comunicaron de esta detención el día de ayer, allá en Ciudad Victoria, en la calle Francisco y Madero, por parte de la Policía Estatal. Se hace, venía circulando en su vehículo, en el vehículo de la propia delegación del IMSS, junto con el conductor, el doctor José Luis Aranza, y posteriormente fue conducido a la Secretaría General de Gobierno. La propia Secretaría de Seguridad y su vocero de seguridad allá en Tamaulipas señaló que no había confirmación de ningún hecho delictivo, ni tampoco de la presencia de armas, del uso exclusivo del ejército, como se mencionó, ni de dinero. Tenemos una clara convicción de seguir luchando contra cuestiones que tengan que ver con delincuencia organizada, con corrupción, sobre todo lo que involucre los temas de abasto de medicamentos. La verdad que el doctor Aranza se ha desempeñado durante 33 años en la institución, fue producto de este concurso de las delegaciones del IMSS, empezó en 2020 en Tlaxcala, luego estuvo en Hidalgo y a partir de noviembre allá en Tamaulipas, que de hecho actualmente la coordinación de la Jefatura de Servicios Administrativos está encabezada por el general Perea, un general en retiro que nos ayuda en la parte de la coordinación de seguridad, porque pues, ha sido un tema complejo allá en Tamaulipas. Sin embargo, pues no se nos informó eso, que después de esta detención pues que se hizo, no, como corrieron versiones de que había estado en la Fiscalía General, en la delegación de la Fiscalía General de la República, es falso. Simplemente se hizo el paro, digamos, del vehículo y posteriormente tuvo una conversación con el secretario general de Gobierno. Estuvimos en comunicación también con el gobernador del estado. Se dice que por una llamada anónima, eso es lo que sabemos. No sabemos de dónde, se está investigando, pero no son fotos de las que se tenga conocimiento oficial. Lo que nos informaron hoy en el gabinete de seguridad es que él es detenido y él asegura que no llevaba nada y que en todo caso le estaban plantando un arma o la policía estatal. Entonces, pues lo que pedimos nosotros, lo dije en el gabinete, pues es que la Fiscalía del Estado revise realmente qué fue lo que ocurrió. Si realmente fue un policía, un grupo de policías que actuaron indebidamente, pues que sean sancionados este grupo de policías. Y de todas maneras, pues que se investigue en particular el caso. Entonces, esta es la información que tenemos y pues ahí el propio fiscal del Estado, o si es caso de la Fiscalía General, pues tienen que informarlo. Mientras investigan.
pues es un médico que, o sea, la propia Fiscalía tiene que darnos más información, y en caso de que realmente hubo esta situación por parte de algunos policías, pues también tiene que revisarse y ser sancionados, ¿no? Entonces vamos a esperar el día de hoy, si les parece, a ver cuál es la información que da la Fiscalía, y en caso de él ser responsable, o sea, no va a haber impunidad en este caso como en ninguno. En caso de que haya sido responsabilidad de la policía, pues tiene que sancionarse, y en caso de que él tuviera algo, pues también tendría que sancionarse. Pero hay que revisar exactamente cómo fue el caso. Gracias, presidenta. Sí, bueno. A ver, por acá, Carlos, y luego acá. Y yo creo que cerramos porque mucha información, ¿no? Doctora, buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues sí me gustaría puntualizar este tema de lo que decían de la Secretaría del Bienestar. No fue una rebelión. Yo llegué a Cámara de Diputados ayer, les cuento muy rápidamente. Yo estoy en Senado, voy a Cámara de Diputados, me toca la conferencia. Llevas todas las fuentes. Soy pobre de familia numerosa, dirían aquellos. Pero sí, es importante aclarar. Es muy trabajador, Carlos. Sí. Soy obrero, pero bueno. Sí me gustaría puntualizar esto. No fue una rebelión, sí es importante porque tenemos una sala de prensa del lado norte. Realmente estamos todos los compañeros. Ahí estaba el medio de comunicación que usted habla, que dijo 6 veces, preguntó de qué medio era, los audios. No es un audio, son varios. De inicio son de una diputada de Oaxaca. No voy a decir el nombre porque finalmente creo que ustedes lo saben más que nadie. Fue una reunión que tuvo una puerta cerrada con la secretaria, o algo así nos dijo el doctor Monreal, si no, desmiéntalo de una vez porque es importante que se aclaren las cosas. Nos decía el doctor Monreal que iba a hablar con la secretaria, pero ya averiguando, porque esa es nuestra labor, y no soy reportero, como ya por acá en mi tocayo, averiguamos que justamente fue el tema de los modos, no fue una cuestión de la secretaria, no es escudarla. Pero sí es importante que usted haga un llamado, como lo hizo hace ratito, a las legisladoras, porque básicamente son de Oaxaca, no es por el tema del Estado, pero son las formas en las que piden las cosas. No es la primera ocasión que lo hace, no voy a decir más, no es la primera ocasión que lo hace, pero sería bueno que usted como presidente hiciera un llamado a las formas, a que no se haga de esta forma la solicitud de programas sociales o esta cuestión, doctor. Es que no, aunque es decir, no puedo. Si un diputado o diputada está en territorio, algún adulto no tiene la pensión, etcétera, pues hay la forma de informarle a Bienestar para decirle, pues hay un adulto mayor que no tiene su pensión, como cualquier otro ciudadano, no es atribución exclusiva de un diputado o diputada. Incluso está la línea Bienestar para las personas que por alguna razón no tienen el programa de bienestar o el derecho social al que todas y todos los mexicanos deben tener acceso. Lo que sí no va a haber, porque no está bien, es que un diputado de algún partido o en particular del partido político del que provenimos quiera usufructuar un programa social. Eso no es un asunto personal, estos son derechos del pueblo de México y así deben de tratarse, y por eso es muy estricta Ariadna en eso, de que nadie esté pidiendo o agenciándose de manera personal un programa. Es un derecho del pueblo de México y para eso están las y los servidores de la nación a quien les enviamos un cariñoso saludo y una felicitación por su trabajo, porque es de una entrega y una convicción la de los compañeros enorme, la verdad. Y es el gobierno en territorio, es los más cercanos a la gente. Entonces, y ya todo lo demás pues es ya también pues parte de la vida, no tenemos por qué hacer de esto pues algo. Hay quien lo quiere hacer, pero pues tampoco vale la pena hacerles el juego.
Y ya en segundo tema, cuestión legislativa, ayer platicamos con el presidente Noroña, ya menciona aquí algún tema de la cuestión electoral, pero yo me quiero abocar al tema de seguridad. Por aquí tenemos a dos senadores con licencia y uno que ya, el maestro Zoe, que ya pasó por ahí, pero sí es preguntarle, regularmente en lo que es el reglamento, en el tema de seguridad, para que un tema de seguridad pase al Pleno o se apruebe en comisiones, tiene que haber la comparecencia del secretario de Seguridad. Ayer en comisiones se dictaminó, se aprobó, por aquí tenemos a dos legisladoras, lo que es el tema de seguridad que usted envió a La estrategia. a la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, no se dio la comparecencia del secretario Omar García Harfuch como se debe de hacer. Es preguntarle, ayer también justamente… Pues se tiene que dar, si es o sea, Omar nunca se ha negado a asistir al Senado, ni cuando se tiene que comparecer, pues se tiene que comparecer. No sé exactamente cómo fueron los tiempos, pero no, o sea, de parte del gobierno nunca nos vamos a negar a que algún secretario o secretaria participe, a menos que sea pues una provocación de algún tipo, ¿verdad? Pero todos tenemos que cumplir con nuestras funciones. Entonces, si se tiene que dar la comparecencia, que se den, no sé exactamente, a lo mejor tú sabes, secretaria. ¿Sí? Sí. Van a acudir, de hecho la secretaria va a ir también los dos, entonces, la Secretaría de Seguridad y Gobernación. Y también es derivado de lo que dijo ayer el líder del PAN en la Cámara Alta, estamos refiriendo a Ricardo Anaya, el cual decía que esta premura con la cual se busca sacar lo que es esta ley es porque se quiere desaparecer a los desaparecidos, así lo mencionaba. No sé si tenga alguna respuesta, comentario al respecto. Ay, es que no sé si valga la pena, la verdad. Hay mucha hipocresía. De verdad. En los prianistas y particularmente en este personaje. ¿Cómo le dijo el presidente López Obrador en su debate? ¿Cómo? Sí, ¿no? Pues la verdad. Entonces, hay un compromiso. O sea, ¿cómo se atreven si esta crisis, no le llamemos crisis, esta situación de inseguridad inicia con la guerra contra el narco? ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué se niegan a hablar de García Luna? ¿Por qué no explican cómo lo apoyaron? ¿Por qué no explican la guerra contra el narco? Entonces, las leyes que enviamos, que hoy están a revisión de los colectivos de familiares de desaparecidos, tienen el objetivo de prevenir y de atender el problema de los desaparecidos en nuestro país y de definir claramente, porque lo hemos dicho varias veces, el registro de desaparecidos pues tiene su problemática por cómo está establecido en la ley. Entonces ya lo vamos a presentar aquí porque se está trabajando mucho. Lo hizo el presidente López Obrador y nosotros le estamos dando continuidad. Y el objetivo pues es que se prevenga una situación así y al mismo tiempo sean atendidos los colectivos y sea atendida cualquier familiar que se encuentre en una terrible situación de tener un familiar desaparecido. Ya para… ¿Ya tienen en el gobierno algunas cifras? Sí tenemos, ya lo vamos a presentar. Y ya para finalizar, doctora, sí me gustaría, pues, a manera de sugerencia, si es que la quiere tomar, usted en sus mítines en el país, los fines de semana básicamente, en sus asambleas, hace alusión a la reforma al Poder Judicial. Habla sobre la elección, pero no sé si consideraría conveniente el exponer, si es que se puede, por lo menos los colores de las boletas, porque es mucha confusión, hay mucho problema para que incluso la gente, a lo mejor nosotros las podemos identificar, pero mucha gente no tiene esos conocimientos, qué boleta es para tal, aunque no diga los nombres, obviamente no lo puede mencionar, pero que pudiese explicar los colores de las boletas,
para que la gente sepa qué color es, para qué tal, porque también hay elecciones locales, doctor. No sé si a manera de sugerencia lo pudiera retomar. Muchas gracias. Sí, vamos a seguir, nos lo permite la ley y así fue la definición del Tribunal Electoral. Entonces vamos a seguir difundiendo para que las personas conozcan cómo se va a realizar la votación el 1 de junio. Muy bien, ya se hizo un poco tarde. Vamos a dejar las preguntas para mañana. Sí, enviamos la ley. El día de hoy se envía. Incluye el artículo. Sí. Sí, también. Sí. Bueno, el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En YouTube circulan videos creados con inteligencia artificial sobre la Presidenta y el Gobierno de México que promueven mentiras. En esta plataforma hemos localizado canales dedicados exclusivamente a difundir videos falsos sobre distintos personajes públicos de México y de Estados Unidos que además monetizan sus contenidos, a pesar justamente de que las reglas de la propia plataforma prohíben estos actos. Lo mismo ocurre en plataformas como X y TikTok. ¿Qué pasa con estas plataformas que no bajan los contenidos que incumplen con sus propias reglas y que incluso promueven discursos de odio y criminalizan a las y los migrantes? Veamos el video de hoy. Desinformación que aseguraba que el SAT no tiene dinero, que se dejó de combatir el tráfico de fentanilo y una supuesta concesionaria de automóviles son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece el programa Bono Mujer de 2,500 pesos para mujeres de 18 a 63 años. ¡Mentira! El gobierno de México desmintió en sus cuentas de redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum ofrezca un apoyo denominado Bono Mujer o Bono Violeta e hizo un llamado a los usuarios de redes sociales a proteger sus datos personales y no compartirlos en formularios de supuestos programas sociales. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum es dueña de una concesionaria de autos. ¡Mentira! El canal de YouTube El Viaje Encantado produce videos con inteligencia artificial de supuestas historias de personajes famosos como Elon Musk, el exboxeador Mike Tyson y la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, en su última declaración patrimonial de la presidenta de México, se puede comprobar que no es dueña de una concesionaria de autos. Otras historias falsas que ha compartido este canal de YouTube sobre la presidenta Claudia Sheinbaum incluyen la noticia falsa de una multa de 42 millones de pesos que presuntamente impuso el Tribunal Electoral a la presidenta por haber vulnerado el principio de equidad durante el periodo de intercampañas. 3. El SAT no tiene dinero para cumplir con la devolución de impuestos a los contribuyentes. El SAT no perdona ni un peso, pero cuando se trata de regresarte lo que te corresponde por tu declaración anual, todos son trabas y qué bárbaros, tantos y tantos pretextos. Yo te pregunto, ¿ya te regresaron tu saldo a favor? ¿Te lo regresaron completo o sigues esperando como muchas otras personas? ¡Mentira! Hasta el 21 de abril, el SAT había recibido 7,353,000 declaraciones de personas físicas, de las cuales 5,513,000 solicitaron saldo a favor. A la misma fecha, el SAT había revisado 2,8 millones de estas declaraciones y realizó devoluciones por un monto de 15,106 millones de pesos. El tiempo promedio en que se hace la devolución es de 8 días hábiles, plazo menor al que establece el Código Fiscal de la Federación, que es de 40 días hábiles posteriores a la solicitud. 4. El expresidente López Obrador dejó de combatir el tráfico ilegal de fentanilo. ¡Mentira! La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, implementada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2024, logró el aseguramiento de 5,515,6 kilogramos y 33,907,548 pastillas de fentanilo.
Como parte de esta estrategia, en julio de 2022 se registró el mayor aseguramiento de esta droga durante el sexenio del expresidente López Obrador, con 542 kilogramos en la colonia Las Palmas, en Culiacán, Sinaloa. Además, durante su administración, se detuvieron a varios de los principales productores de fentanilo, como Ovidio N., alias El Ratón, Armando B., alias El Ingeniero, Néstor N., alias El Nini, entre otros. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Gracias.